La presente crónica está basada en los testimonios de Odilia Solano Benjumea, Roberto Emilio Becerra, Héctor Solano Toro, Gonzalo Floriano Vargas, Álvaro Ancísar Portela Perdomo y Brando Raúl Bernal Sousa. Como mención especial, se cita también el libro Don Hernando González Egregio y Visionario Caballero, de autoría de Gustavo Amado López, importante historiador y escritor de nuestro departamento, cuya obra constituye una pieza fundamental para comprender uno de los capítulos más significativos de la historia educativa del Guaviare. El Colegio Comisarial de Bachillerato Santander nace en 1969, en una época en la que San José del Guaviare era apenas un pueblo que comenzaba a abrirse paso en la selva, el polvo de las calles sin pavimentar y el sueño obstinado de quienes habían decidido sembrar aquí su vida. La iniciativa surgió gracias al entonces comisario especial del Baupés, don Hernando González Villamizar, que en paz descanse. Hombre de visión clara y de voluntad firme, entendía que el verdadero progreso de un territorio no se mide por sus caminos ni por sus edificios, sino por la educación de su gente. Fue así como don Hernando tomó una decisión que cambiaría la historia de la región: enviar al profesor Luis Carlos Ríos Ortiz a San José del Guaviare Baupés con una misión precisa y urgente: fundar un colegio de bachillerato para los jóvenes del naciente pueblo. El nombre también estaba decidido desde el principio. El colegio debía llamarse Santander, en honor al departamento de Colombia, tierra de origen del comisario Hernando González Villamizar. El profesor Luis Carlos Ríos Ortiz ya tenía experiencia en Mitú fundando colegios, pero él no estuvo solo en aquella tarea que, vista desde la distancia del tiempo, parecía casi épica. A su lado se unieron otros educadores que hoy hacen parte de la memoria del Guaviare: Hernando Rivera Cubillos, quien también ya partió a la eternidad, Gabriel Francisco Torres Fonseca y la hermana Lilian Estela Áviles. Junto a ellos caminaron también padres de familia y estudiantes, porque en aquellos años fundar un colegio no era solo levantar un edificio, salones, era levantar una esperanza colectiva. El Colegio Santander fue inaugurado en las instalaciones donde hoy se encuentra la Secretaría de Cultura y Turismo del Guaviare, lugar que muchos conocen como el Centro Cultural La Casa Grande. Pero en aquellos días ese lugar tenía otro nombre, uno que hoy suena casi como un eco de otra época: el Bugalú Turístico. Allí no había grandes estructuras, ni aulas modernas. El colegio comenzó con apenas dos malocas. Una de ellas servía como salón para los estudiantes. La otra funcionaba al mismo tiempo como sala de profesores, oficina administrativa y espacio de reuniones. Era una educación nacida de la necesidad, pero también del coraje. Los primeros estudiantes del Colegio Santander tenían una historia peculiar. Habían terminado quinto grado en 1968, pero como en este municipio no existía un colegio de bachillerato donde pudieran continuar sus estudios, por esta razón muchos de ellos estaban repitiendo el año, no porque hubieran fracasado académicamente, sino porque no tenían dónde más seguir estudiando.
Era una paradoja dolorosa. Jóvenes que habían aprobado el quinto grado, pero que debían quedarse quietos esperando que el futuro llegara. Y ese futuro llegó a mediados de 1969, cuando el profesor Luis Carlos Ríos abrió las puertas del Santander. Entonces ocurrió algo que todavía recuerdan quienes vivieron ese momento. Aquellos estudiantes fueron promovidos a mitad de año y comenzaron a cursar el sexto grado, lo que en esa época se conocía como primero de bachillerato. Y así comenzó a escribirse la primera página del Colegio Santander. Luego fue trasladado a un lugar que muchos habitantes del pueblo recuerdan con claridad, el sitio donde hoy se encuentra la Asamblea Departamental del Guaviare. Allí, detrás de las aulas improvisadas, existía un espacio que se convertiría en uno de los lugares más recordados por los antiguos estudiantes, la cancha de fútbol. Pero aquella cancha no pertenecía solo al colegio, era en realidad la cancha del pueblo. Allí se jugaban los clásicos, los campeonatos improvisados, los partidos interminables de las tardes calientes del Guaviare. Ese terreno que hoy ocupa la Secretaría de Educación Departamental fue durante años un escenario donde se mezclaban la educación, la juventud y la vida del pueblo. Con el paso del tiempo llegaron también las dificultades. Hay una pregunta recurrente: ¿por qué, si el colegio se llama así por el departamento de Santander, en su entrada existe un busto del general Francisco de Paula Santander? Y esto se debe a que uno de los hermanos Román, cuando decidieron que el colegio debía tener un escudo, aun cuando estaba ubicado en las instalaciones de la Asamblea Departamental, él diseñó el escudo y en su escudo de franjas azules y blancas incluyó el busto del general Santander, por asociación, mas no porque esa hubiese sido la intención original de don Hernando González Villamizar. En algún momento y por decisiones administrativas, el Colegio Santander se quedó sin sede propia, sin edificio, sin aulas, pero no sin estudiantes. Entonces debieron recurrir a la solidaridad de la Escuelita La Esperanza, es decir, lo que hoy conocemos como la institución educativa Alfonso López Pumarejo, la IEAL, que prestó sus salones para que el colegio pudiera seguir funcionando. Mientras tanto, en 1973 comenzaron a construirse unas nuevas aulas, allá, a lo lejos, a las afueras del pueblo, muy lejos de las casas, donde terminaba la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto. Muchos habitantes creyeron que finalmente el Santander tendría un lugar definitivo, pero no. Aquellas instalaciones estaban destinadas a otro proyecto educativo, la Concentración de Desarrollo Rural, CDR, una iniciativa impulsada por el entonces presidente Misael Pastrana Borrero. Cuando la CDR estuvo terminada, profesores y directivos de ambas instituciones llegaron a un acuerdo: compartir algunas aulas, para que tanto el Santander como la CDR pudieran continuar funcionando. Sin embargo, la convivencia no fue sencilla. Las diferencias entre estudiantes, docentes y modelos educativos comenzaron a generar tensiones. Finalmente, se tomó una decisión que cayó como un balde de agua fría sobre el pueblo. El Colegio Santander debía desaparecer debido a que no contaba con un espacio físico propio. La noticia produjo nostalgia y tristeza en el naciente San José del Guaviare, porque el Santander no era solo un colegio, era el primer símbolo de educación secundaria de este territorio.
Pero la historia aún no había terminado. En 1984, don Hernando González Villamizar fue nombrado comisario especial del Guaviare, y una de las primeras decisiones que tomó fue revocar la desaparición de su amado Colegio Santander. Su argumento era simple pero poderoso. No todos los estudiantes quieren ser bachilleres agropecuarios como lo propone la CDR. Muchos jóvenes quieren una formación académica tradicional, una educación que les permita continuar sus estudios universitarios en otras áreas del conocimiento. Y esa oportunidad debía existir. Por eso don Hernando decidió devolverle la vida a su colegio, al que él pidió crear. En pleno ejercicio de sus funciones como comisario, don Hernando habló directamente con el presidente de la República de la época, el doctor Belisario Betancur. El mandatario lo remitió con nota de prioridad ante el ministro de Educación, el doctor Jaime Arias Ramírez. Fue entonces cuando ocurrió una conversación que hoy forma parte de la memoria del Guaviare. Mire, señor comisario, le dijo el ministro Arias, el ministerio sí tiene los recursos para la construcción de colegio y yo podría proporcionárselos, pero hay un problema. No hay dinero para comprar el terreno donde se construirá esa sede. La condición era clara. La comisaría debía aportar el terreno. De lo contrario, el colegio simplemente no podría construirse. Don Hernando escuchó atentamente y respondió con una seguridad que sorprendió al ministro. Señor ministro, sí se va a poder construir el colegio y este va a ser una realidad. El ministro lo miró con curiosidad. ¿Tiene la plata para comprar ese terreno, comisario? Don Hernando respondió sin titubear. No, plata no tengo, pero el terreno no vale nada. ¿Cómo así? No vale nada porque lo voy a donar, con el compromiso de que usted me dé los recursos para construir el colegio. El ministro sonrió, se levantó y dijo, trato hecho. Y en aquel abrazo que se dieron ambos hombres, quedó sellado el nacimiento definitivo del hoy Colegio Santander o Institución Educativa Santander. Una vez terminada la construcción, ocurrió algo que todavía se recuerda con orgullo en el departamento. El propio presidente de la República, Belisario Betancur, vino a inaugurar el colegio. Lo acompañaban el ministro de Educación, Jaime Arias Ramírez, y la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. Para un pueblo joven como San José del Guaviare, aquella visita presidencial no fue solo un acto protocolario, fue una señal clara de que la educación del Guaviare también importaba para el país. El colegio comenzó a funcionar bajo la dirección de un hombre recordado con profundo respeto, el profesor Hernando Rivera Cubillos, considerado por muchos un maestro de maestros en la educación colombiana. Existe también una anécdota de quienes estudiaron a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Ellos recuerdan con una mezcla de humor y nostalgia. En esa época, el colegio aún no estaba completamente cerrado con mallas o muros, por lo que los habitantes del sector del Divino Niño atravesaban el terreno del colegio a pie, en bicicleta o incluso en motocicleta, utilizando sus canchas como camino de paso. Lo curioso era que cuando algún docente o estudiante le reclamaba a aquellos habitantes, muchos respondían con total seguridad: nosotros no vamos a dar la vuelta, este camino es nuestro, lo creamos nosotros. Y añadían algo más: si lo encierran, rompemos las mallas porque nadie nos va a impedir pasar.
Era una muestra más de cómo el Colegio Santander, desde sus inicios, estuvo entrelazado con la vida cotidiana del pueblo. Hay otro elemento del colegio que siempre ha despertado curiosidad. Toda persona que haya puesto un pie dentro de la institución educativa Santander ha visto ese monumento extraño, hecho de piezas metálicas soldadas entre sí. Muchos estudiantes han inventado historias sobre su origen, pero la verdad es otra. Según cuenta don Héctor Solano Toro, fue él quien con un tractor y por orden de don Hernando González Villamizar ayudó a organizar el terreno para hacerlo apto para la construcción del colegio. Con el tiempo, aquel tractor cumplió su vida útil. Fue arrumado, desbaratado y finalmente sus piezas fueron soldadas de forma artística por el mismo Héctor Solano Toro para crear el monumento que hoy se levanta sobre un pedestal dentro del colegio, un monumento silencioso, hecho de hierro, que recuerda los esfuerzos que hicieron posible aquel lugar. Durante décadas, el Colegio Santander ha honrado a sus fundadores mediante una placa con los nombres de los primeros profesores y estudiantes. Sin embargo, ni siquiera esa placa está exenta de debates históricos. Según cuenta doña Odilia Solano Benjumea, en esa placa aparecen nombres que no pertenecen al grupo original de estudiantes, aquellos que en 1969, a mitad de año, pasaron de quinto a sexto, mientras que otros sí faltan, entre ellos el suyo. Doña Odilia incluso se ofreció en una ocasión a pagar ella misma el reemplazo de la placa, con tal de que los nombres correctos quedaran registrados, pero su petición nunca fue atendida. Y así, hasta el día de hoy, permanece una pequeña grieta en el registro histórico del primer colegio del departamento del Guaviare. El Colegio Santander, como la Puerta de Alcalá, sigue ahí, viendo pasar el tiempo, año tras año, promoción tras promoción, graduando miles de estudiantes que luego se convierten en profesionales, empresarios, políticos, trabajadores, padres y madres de familia. Algunos se van lejos, otros se quedan, pero todos se llevan consigo una parte de su colegio, su institución educativa, porque el Santander no es solo una institución educativa, es una memoria colectiva, un punto de encuentro entre generaciones, un lugar donde miles de jóvenes han aprendido no solo matemáticas, historia o literatura, sino también a construir su propio destino. Hoy el Colegio Santander sigue de pie, con la misma vocación que inspiró su nacimiento hace más de medio siglo. Un claustro que educa, un espacio que forma, un símbolo que continúa guiando su misión bajo un principio que resume su espíritu: saber para servir.